Estamos aquí, arrancamos la máquina de pensar esta semana. Va a ser una semana después de Semana de Turismo. Bueno, no hablaremos ni de Semana de Turismo, ni hablaremos de la criolla, ni hablaremos de Uruguay, ni la selección uruguaya, porque más vale no hablar, más vale seguir adelante. Estamos aquí en la máquina de pensar. Una semana en la que va a haber varias novedades literarias. Para empezar, una de ellas, el miércoles se va a presentar el diario de juventud de Idea Vilariño. Se trata de Idea, vamos a tratar de hablar durante toda la semana de este diario. Es un libro de más de 500 páginas. Idea Vilariño llevó a cabo un diario íntimo desde los 14, 15 años hasta los 89. Este es solamente el diario de juventud que va hasta los 25 años. La han definido sus compiladoras, las que hicieron la edición de este libro, que se llama el Diario de Juventud de Idea Vilariño. Este libro está editado por Ana Inés Larreborges y por Alicia Torres. Ellos plantean, por sintetizarlo, que se trata de el diario íntimo de Idea antes de Idea, o sea, es la construcción de la idea previa a la escritora. De hecho, el diario, que es muy extenso, de más de 500 páginas, culmina casi en la última página o la penúltima, con precisamente la primera publicación que hace Idea, y bueno, pasa a ser de alguna forma escritora cuando publica el poema La Suplicante. Para arrancar, para hablar esta semana, para abrir la semana en torno a Idea Vilariño, la vida escrita, para hablar del diario de juventud, digo que vamos a hablar durante toda la semana, queremos darle la bienvenida al escritor, al poeta, al narrador, al director de la Biblioteca Nacional, Carlos Lizcano. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Carlos Lizcano lo llamamos simplemente porque, aparte de admirador de Idea Vilariño, Carlos, vos hace mucho tiempo dijiste la siguiente afirmación, que te la voy a leer ahora. Dijiste hace mucho tiempo, dijiste una sorprendente afirmación. Dijiste, antes de cumplir 30 años, Idea Vilariño ya sabía que era Idea Vilariño. Por más que hoy lo niegue, pues la seguridad con que escribía cuando joven solo la tiene alguien que sabe que será escritor. No tenía ninguna duda, solo le faltaba escribir su obra. Y la pregunta que te hago, porque esa es una frase que te mandaste hace mucho tiempo, que obviamente tiene que ver con una percepción tuya. El diario que yo lo leí, de alguna forma, y eso lo puedo decir, te da la razón, porque Idea Vilariño, antes de escribir el primero o el segundo poema, es decir, con 17 años, ya escribe la prosa, ¿no? Su narración, con el mismo tono con que la conoceríamos después. Sí, yo dije eso porque yo pienso que la convicción de ser escritor, quizá de la de ser médico, abogado, futbolista, basquetbolista, carpintero, es muy importante y es anterior a cualquier cosa. La convicción profunda, la fe radical, absoluta, creo que es necesario para ser escritor. Ahora, después de decir eso, un colega tuyo, se lo comentó a Idea Vilariño. Idea dijo, Lizcano no sabe nada. Yo creo que sí, que Idea sabía que ella iba a ser una gran poeta, y lo sabía desde muy joven. Antes de escribir su obra, consagró, bueno, lo dice el diario, que yo no he tenido tiempo de leerlo todo, lo he estado hojeando, que tenía esa convicción, pero ya te digo, Idea después dijo, Lizcano no sabe nada, y bueno, y yo como la admiré y la amé, la respeto en eso, pero sigo convencido de que Idea tenía idea de que iba a ser una gran poeta, y antes de haber escrito su obra, y se preparaba para eso, sus convicciones, su fe, su modo de ver el mundo, su soledad, su tristeza, sus amores, sus desamores, eso ya estaba antes de escribir su obra, ¿no? Y Carlos, pero digo, el que te escucha a decir esto de la voluntad, de la decisión, de la determinación, pienso,
si no escribiste nada. Por ejemplo, en el caso, en los diarios de Idea, se aparece, digo, evidentemente ella va desechando algunos poemas, pero estamos hablando de pocos poemas, y después obviamente va agarrando más fuerza, ¿no? Pero cuando menciona los de los 14, 16 años, son poesías que obviamente quedaron, que están en ese diario nada más. No puede darse, te pregunto, la idea de, o la visión de alguien que tiene una pose, es decir, alguien que dice, yo voy a ser escritor, un escritor bárbaro, no sé qué, y tener todos los tics de un escritor. Sí, bueno, pero esos no son los escritores. Lo que pasa es que para ser escritor tenés que dedicarle 40 o 50 años de tu vida. Y Idea tenía la convicción de lo que iba a hacerlo, de que le iba a dedicar ese tiempo. Claro que a uno a los 16 años puede escribir un diario, yo voy a ser astronauta Claro. o poeta, pero yo creo que, digamos, lo que yo digo es a posteriori, Sí, 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 cuando sí, Idea ya era una gran poeta, Ujú, ujú, ujú. pero en los orígenes, creo yo, siempre debe estar esa convicción. Y esta es una pseudo teoría mía. No, pero te la saqué porque para mí se confirma en el diario, cuando lo leas vas a ver, digamos, en algún momento yo digo acá en la radio, digo, parece que demasiada pose. A mí me parecía demasiada pose para alguien que no había escrito nada, o sea, prácticamente nada. Decir la forma en que habla de los otros, de la otra poesía, dice en un momento Rafael Alberti no tiene nada que decir, o aquí se está sacando poesía, digamos, se está extrayendo poesía de del mismo cesto, dice, ¿no? De García Lorca y de Machado y del mismo lugar, y hay otros lugares para sacar poesía. Es Sí, decir, esa convicción profunda tiene algo de injusto, ujú, de narcisismo. Idea dice que ella, a ella no le influyó nadie, excepto Juan Ramón Jiménez, tal vez. ujú, Bueno, si uno va a Delmira Agustini, hay algo de la poesía de mujeres que está en Idea, ¿no? ujú, ujú. Pero bueno, pero el oficio de escribir es así. Yo voy a mencionar algo, pero al A ver. pasar, y no profundices en esto. Ujú, Yo me hice escritor en la cárcel, ujú, y yo me convencí en la cárcel de que era escritor, y era un delirio absoluto. Podría decir, bueno, esto es un exceso, es fantasía, es soberbia. A mí me ayudaba a vivir ujú, el haberme convencido de que era escritor. No había publicado nada, no sabía si iba, ya no se iba a publicar, no sabía si iba a salir de la cárcel vivo ujú. algún día. Y yo, esa convicción me ayudó a vivir, y creo que eso está cambiando lo que haya que cambiar hacia una gran poeta como es Idea Vilariño, está en sus convicciones. Bueno, si alguien es un delirante y después no escribe nada, está bien, pero te quiero decir, la condición para ser escritor Sí. está en esa convicción. Ujú, Se puede ser grande, mediano, mediocre, o no escribir nada, pero sin esa convicción es seguro que no se es escritor. ujú, Que es una cosa que es como absoluta. ujú. La persona se realiza escribiendo. Yo quería decirte que una vez yo le escribí una carta a Sí. Idea, que vos la conocerás, Ujú. que está en el libro La vida escrita. La vida escrita, Ujú, sí. Entonces, que era mi admiración por ella. Porque una noche salíamos de casa de amigos, en invierno me acuerdo, de casa de Huachugar. Entonces, Idea me tomó del brazo, subimos al auto, y yo estaba hablando con ella, y yo la trataba de usted. Y me dijo, yo pensé que nos tuteábamos. ujú. Y yo le dije, bueno, discúlpame, sí. Pero tiempo después, yo dije, yo no me quiero, no soy amigo de Idea, yo soy un admirador de Idea. Y para mí en la cárcel Idea significaba el amor que no tenía, que no podía ejercer, que no existía. Y yo dije, yo no quiero tutearla, yo quiero admirarla. Estuve enamorado de usted a través de sus libros. Y esa carta que era privada, yo se la llevé a su casa de la calle Anzani, se la entregué a ella. Cuando Anela Reborges decidió publicar ese libro, me llamó y me dijo, ¿puedo publicar esta carta? Le dije, no, es de Idea.
me dijo, pero idea me la dio para que la publicara. Bueno, si ella la quiere hacer pública, es una carta privada que ella hace pública. Ah, mirá, mirá. Le corresponde a ella. Y creo que le gustó que yo le dijera eso, pese a que yo no la tuteaba. Entonces, para mí la poesía de idea fue muy importante, momentos muy duros, de leer esa cosa enamorada, el amor desgarrado, el amor el amor traicionado, porque ella traiciona y yo estaba con otro, dice ella, yo estaba con otro. Le escribe un poema de amor a quien ella, al hombre que ella quiere, y le dice, y vos llamabas y yo estaba con otro. Y otros poemas que son muy eróticos, al estilo de Belmira, que eso que a ella no le gustaría que la compararan. Y bueno, entonces yo espero que la publicación de esta parte del diario, en la cual he participado como administrador del Estado. Ah, pero la Biblioteca Nacional también está incluida en la publicación del libro. No está incluida, entre otras cosas, porque Ana Inés Larraborges es funcionaria de la Biblioteca correcto, trabaja en investigadora, es investigadora de la Biblioteca Nacional, claro, Ana Inés Larraborges. No le podemos pagar un sueldo y además financiarle la publicación en una editorial privada. No, en otros órdenes, porque la herencia de ideas es una herencia muy compleja. Y desde el 2009, cuando yo era subsecretario de Educación y Cultura, hemos trabajado para que ese archivo tan importante como es el IDEA se quede en el país, no se vaya. ¿Y cómo es el archivo? Te pregunto porque lo que surge claro en estos diarios, en el diario de Juventud, es que ella, sin haber escrito o sin haber sido ya una escritora, sin ya ser una escritora, ella se está postulando, se está proyectando en su diario, o sea, está escribiendo un diario que solo lo leía ella y ya está hablando como una escritora y va conservando ya cosas que, digamos, en el análisis, en la edición de Ana Inés Larraborges y Alicia Torres dicen, por ejemplo, en tal parte ella dejó un mechón de pelo, en tal otra guarda, yo que sé, un clavel, que hay un clavel que escribe tal cosa. Es decir, ya había una cuestión, en otro momento dice esta frase, por eso digo, mirá esta frase para que veas de alguien que ya está, digamos, proyectándose para la posteridad, dice ella en un momento, y lo cito de memoria, dice: hoy estoy feliz, estuve muy contenta, estuve radiante. Tendría que haberme sacado una fotografía. Y yo pensé, ¿quién? El que está contento y hace otras cosas, disfruta con los amigos. Sí, pero piensa en sacarse una fotografía. Sí, pero ¿quién va a ser una gran poeta como ella se soñaba, una gran poeta? Sí, piensa esas cosas, se prepara para hacer esas cosas, crea su propio futuro, crea sus relaciones, su tradición, no sé cómo llamarle. Y creo que eso es así, eso está en Rodó, por ejemplo. Rodó sabía que era el más grande escritor de América Latina del 900, lo sabía, no tenía dudas. Por eso el archivo de Rodó que tenemos en América Latina tiene 40.000 piezas. ¿Por qué? Porque Rodó guardaba todo. Y de Vilariño le deja una notita pegada en la puerta de la heladera a su hermana y le dice: dejo, no sé, tal cosa, cuidado que no hay aceite de oliva, dice. Y eso Idea lo guarda, o lo guarda poema, lo guardan sus hermanas, porque todo lo que escribía, Idea escribía cartas manuscritas en los últimos años, o esquelas, o cosas así. Quizá a vos te tocó alguna, y las mandaba, yo tengo alguna, que se va a integrar al archivo de Idea Vilariño cuando el archivo de Idea Vilariño pase a la Biblioteca Nacional, que va a pasar a la Biblioteca Nacional. Idea escribía cartas manuscritas porque esa era su forma de quedar, de su memoria, de su trayectoria. Tenía una enorme conciencia de su papel en la poesía uruguaya, pese a que ella de pronto lo despreciaba y decía que no soy nadie, que no es nada. Yo tengo una foto de Idea Vilariño que tengo que buscarla, se va a integrar. Idea Vilariño estuvo en Estocolmo cuando yo vivía en Suecia. Y bueno, dio una charla en la universidad y después le hicimos una fiestita. Y allí en el lugar que le hicimos la fiesta había un piano.
Y entonces yo fui y le dije al oído, Idea, ¿por qué no toca unos tangos? Y se levantó y se fue al piano y tocó tangos. Tengo la foto con Idea tocando tangos. Tocando tangos. Y entonces, no sé, para mí la publicación de este trabajo, de esto que ha hecho Cali Canto, y Alicia Torres, Daniela Borges, y Virginia Friedman, que también forma parte del equipo, fue un trabajo, a ver, ¿cómo te puedo decir? La Comisión de Patrimonio declaró Patrimonio Nacional el archivo de Idea Vilariño. Es decir, no puede salir del país. Eso significó que durante más de un año, todos los jueves, fuera una escribana a la casa de Ángeles Larre Borges a inventariar el contenido del archivo. Porque el contenido del archivo se describe lo que dice la página en el anverso y en el reverso, página por página. Es un trabajo que, bueno, la Biblioteca Nacional no tuvo nada que ver, pero sí tuvo el Ministerio de Educación y Cultura. Un trabajo maravilloso para la historia cultural del Uruguay. Y entonces, yo me alegro mucho que haya salido esto para los, digamos, investigadores, para los enamorados de la poesía de Idea Vilariño. Y quiero anunciar lo siguiente. El año que viene, la revista de la Biblioteca Nacional, que sale un número por año, este año está dedicado como homenaje a Barrán, José Pedro Barrán. Y el año que viene va a estar dedicada a Idea Vilariño. Eso tengo que negociar todavía pero el año que viene va a estar dedicado, lo vamos a hacer este año, pero al no estar publicado el diario, claro, muchos investigadores van a querer conocer el diario. Entonces, y el año que viene va a ser un homenaje a Idea Vilariño, y que yo espero escribir, aunque sea 3 páginas de mi relación con Idea y algunas cosas íntimas que me pasaron y que no hablan bien de mí con Idea. De verdad, sí, no estuve a la altura. ¿No estuviste a la altura? ¿En qué sentido? No estuve a la altura de cuando Idea me necesitó y yo no estuve a la altura. No estuve a la altura, la verdad, y lo tengo que reconocer por escrito públicamente. No estuve a la altura. Cuando ella me necesitó el afecto, el cariño, la compañía, cuando estaba muy mayor, sabía que yo estaba enamorado de ella y bueno, y yo fui un enamorado no infiel, pero sino que no correspondió a lo que yo había prometido. Mujer que enamoraba a varios escritores, porque hay otros también que se proclaman todo el mundo, sí, todo sí. el mundo. Felipe sí, Poleri ahora también se proclama enamorado de ella, digamos, o sea, hay una... No, a Poleri decirle que no, a Poleri dice que no, que estoy yo antes. ¿Qué se cree que es Poleri ahora? Yo estoy antes. Ella, bueno, bueno, Pablito. No, pero de alguna forma está bueno empezar la semana hablando de Idea y de este diario, porque la trae de alguna forma la operación, no creo que sea todo tan cerebral, tan mental, pero de ella, de dejar eso para volver, para estar en presencia, para estar remitiendo. Obviamente todo este diario sirve en la medida en que destaquemos la poesía, digamos, para un llamador de nuevo para ver de nuevo la poesía de Idea Vilariño, que no está de más repetirla, reiterarla, recordarla, analizarla. Digo, estaría bueno incluso decir sus poemas, en fin. Yo creo que es una instancia que vale la pena destacar. Yo creo que sí, y creo que los diarios, la publicación de los diarios de Idea Vilariño van a revitalizar los estudios sobre la poesía de Idea Vilariño, porque en parte la poesía de Vilariño es como si fuera sus diarios. Ah, muy bien, correcto. Y ella era, no sé cómo decirlo, pero era absolutamente consciente de lo que hacía, de cada cosa, cada detalle, en cuanto a lo que escribía. De todo lo que escribía, ella sabía que era... Idea reescribió el diario. Vamos a entenderlo. Sí. Aquí hay una entrevista que le hace en el 2001, de las pocas que le hicieron, Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana, sí, donde dice, simplemente dice Idea Vilariño, dice lo siguiente: mi poesía soy yo, por eso no me interesaba publicar.
escribir era otro asunto. Como que la poesía estaba incluso antes de la escritura. Porque mi poesía soy yo, quiere decir que ella sabía que era poeta, que iba a ser así. Y tenemos, no quiero mezclar la baraja para desprestigiar a alguien, pero Amanda Berenguer publicaba un diario en el liceo cuando tenía 16 años. No sé Tenía plena conciencia ella y José Pedro Díaz de que estaban creando el futuro de la cultura uruguaya. Tenemos todo el archivo y podemos documentar lo que estoy diciendo. Y además eran contemporáneas y no eran amigas así íntimas. No, ya sé, sí. Pero se leían, sí, se claro. leían. Consta en los diarios que se leían, tanto de Idea como de Amanda, que se leían y se respetaban. Y estaban creando la cultura del Uruguay, eran plenamente conscientes de eso. Esto va a quedar. Eso lo sabían. Lo sabían porque se lo proponían. Sí, tenían lo que vos planteás, fe en su escritura, fe en su profesión, digamos, incluso antes de desarrollar. Bueno, y a vos te voy a decir una cosa al aire. Decime. Tenés fe en vos como escritor. Carlos, si no, Pablito, si no funciona, ¿viste? es así, tiene razón. Pero te voy a decir, tiene y yo razón. sé lo que has hecho para pasar al periodismo y para ser escritor, que has renunciado a otras cosas, y me alegra. En un momento tuve dudas y miedo por vos, tu familia, pero me alegra lo que hiciste. Fue muy valiente, muy valiente. Carlos, te mando un abrazo grande, gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Idea Vilarina. Dale la bienvenida al poeta Rafael Courtoisí. ¿Cómo andas, Rafael? Muy bien, muy bien. Rafael Courtoisí, ¿cómo le va tanto tiempo? Muy bien, excelente. Rafael, te llamamos así de improviso, te llamamos para hablar hoy porque queríamos arrancar esta semana hablando brevemente de Idea Vilariño. Hablamos con Carlos Liscano, ahora te llamamos a vos, después vamos a hablar con Silvia Lago. Es simplemente tratar de hablar de Idea brevemente por el tema de los diarios de Idea Vilariño, el diario de Juventud. De alguna forma, la operación, decía yo, de Idea, de estar escribiendo como si fuera una escritora cuando todavía no era escritora, o sea, cuando todavía no tenía una producción poética importante, mínima, ¿no? Empieza a los 16 años, pero esa idea de el diario como presencia. Y entonces yo creo que de alguna forma vuelve Idea Vilariño, y no sé cómo fue tu relación con ella. Bueno, yo pertenezco a una generación que tuvo varios privilegios y varias desgracias, pero bueno, vamos a dejar las desgracias de lado ahora y hablemos de los privilegios. Yo pude conocer a Idea con cierta familiaridad, digamos, no puedo decir que fuimos amigos, pero sí la conocí con cierta familiaridad, y recuerdo que de algún modo en una antología ya muy digamos remota, porque fue del año 94, una antología de poesía uruguaya del siglo XX que se hizo para Seix Barral antes de que terminara el siglo XX, por lo tanto tenía los riesgos y los problemas de toda antología. Es hace un siglo que todavía no terminó. Siempre toda antología tiene problemas, incluso cuando pasa cierto tiempo, cuando el siglo no termina. Y de algún modo esa antología que hicimos entre Benavides, Silvia Lago y yo, algo ocurrió que me tocó a mí hablar y hacer las muestras, las selecciones, y además pedirle los permisos a las tres grandes figuras del 45, Ida Vitale, Amanda Berenguer e Idea Vilariño. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque yo creo que no es casualidad que yo haya quedado, no porque ser el antólogo menos veterano en aquel tiempo, el más joven, sino porque de algún modo justamente había una posibilidad y una familiaridad y una posibilidad de frescura que hacía más accesible el diálogo. Y de las tres figuras del 45 que estoy nombrando, estoy nombrando tres figuras mujeres. Sí. Una de las cosas que creo que hay que reparar es no se reducen a esos tres nombres
las mujeres del 45, las grandes poetas. No, pero en el caso de Idea en particular, que es lo que nos ocupa ahora por la aparición de los diarios, yo creo que bueno, es una mujer que en comparación con esas otras dos figuras, yo les llamo las tres Marías del 45, porque son una suerte de estrellas de una gran constelación, insisto que hay otros nombres. El de Idea es de algún modo el más claramente planteado en un tema, en una temática y en una cierta concepción de la poesía y de la vida, desde el primer momento. Yo creo que Idea no escribe sobre el amor, como se ha dicho, más allá de que haya un libro que se llama Poemas de Amor. Idea escribe siempre sobre el desamor, sobre lo que queda. Y en general sobre el desamor de ella. Sobre el desamor de ella y sobre cierto nihilismo. Y eso la hace una figura muy nítida, porque desde sus primerísimos poemas, incluso aquellos que de acuerdo a este diario de algún modo estaban ya en ciernes, en embrión, en forma muy temprana en su vivir, en su cabeza, en sus bocetos, y después se integra algunos de ellos a su obra, uno ve que hay solo una idea, y que esa idea es justamente un núcleo denso que tiene que ver con el desamor, con cierto toque de nihilismo, de existencialismo, con cierta individualista soledad. Y aparte digo, está bien, individualista, soledad está muy bien, creo que comparto totalmente, y aparte, para ser individualista, para estar en soledad, para no estar casi con nadie, hay una cuestión en ella que es de la contradicción. Ella te dice, quiero tener un hijo, no quiero tener un hijo, en la misma frase, ¿no? Es decir, la idea de no estar con nadie. Es muy difícil decir, ella pensaba así o comulgaba con esto, con esta, ¿no? Vos sabés que en ese sentido es decir, no era una mujer sencilla de tratar, porque yo tengo, y acá sí te aporto mi vínculo con ella. Yo fui a la casa, que no era muy, en la época que yo la conocí, no era muy lejos de mi casa. También yo era más joven, entonces caminar 20 cuadras me parecía poco, ahora me parece más, pero yo creo que Idea era muy seductora, en una enorme seducción, pero al mismo tiempo, y estoy hablando de una mujer que cuando yo era un péndex, ella tenía 70 años, o 60 y tantos, la conocí bastante antes de los 70, pero digamos, para hablar de una sexagenaria frente a un jovenzuelo, un joven, era una mujer muy seductora, pero al mismo tiempo con una zona sombría y una nostalgia del presente. Fíjate, siempre se usa la palabra nostalgia como una especie de añoranza, un pasado, de algo que se perdió. Ella tenía la nostalgia del amor presente, es como te quiero y no te quiero, estoy y no estoy. Y en eso Idea era coherente en ese sentido, pero tenía muchos trucos personales para ser coherente con eso, porque al mismo tiempo, fíjate, la contradicción estaba en un querer estar, y en un querer ser, y en un querer ser amada, y en un querer amar, pero no amar. Entonces, ¿cómo resolver eso? Sí, o en un querer estar, digamos, en la publicidad, a nivel público, en la literatura, y a la vez no retirarse, estar retirada. Yo creo que en ese sentido, y lo digo con total conciencia, no me duele, no es una frase que no haya pensado, lo he dicho. Yo creo que el 45 entero armó un aparato de promoción formidable, por lo cual, entre otras cosas, ahora estamos hablando de Idea. No quiero decir que Idea no tuviera muy buenos valores literarios, o Amanda, o Ida Vitale, o Maruja Díaz de Guerra, etcétera, otras del 45, u otros nombres del 45. Pero me parece que el núcleo más fuerte del 45 era muy consciente de su proyecto de querer estar, de querer trascender. Y mirá la paradoja, en el caso de Idea y en el caso de otras figuras del 45. Es un despreciar la
figura pública del poeta para ocupar el lugar público del poeta. Es una cosa paradójica, pero eso lo hizo el 45. ¿Y cómo sería eso? A ver, yo no estoy diciendo de ninguna manera que eso pero está esté bien, mal o esté bien. Yo lo que digo es que armaron de algún modo como generación, y eso es lo que los une como generación. O sea, ¿qué denominador común tienen Mario Benedetti, Ida Vitale, María Inés Silva Vila, Carlos Maggi? Y tienen el denominador común de una conciencia generacional que se proyecta en un aparato, vamos a decirlo con la palabra adecuada, publicitario. Y no puede ser también que todos estos que mencionaste, estoy pensando ahora eso, Idea, Mario Benedetti, Ida Vitale, todos esos, aparte de poetas, eran críticos. Ellos decían que antes de ellos no había la crítica, era un desastre, y ellos se posicionaron como críticos y como poetas. Sí, yo creo que en el caso de Mario Benedetti, sin duda, basta leer, digo, más allá de todos los prejuicios que existen, los postjuicios que uno puede armar en torno a Mario Benedetti leyendo el ejercicio del criterio y leyendo su capacidad enorme de descubrimientos de poetas latinoamericanos de su tiempo, anteriores y posteriores. Estamos hablando de un tipo que sin tener nada que ver con el neobarroco era capaz de apreciar y hablar de Lezama Lima en un excelente ensayo que se llama El peso del sabor. Tal vez en el caso de Idea, yo creo que es una crítica, y es una crítica de perspectiva, de largas distancias. Fíjate, la mirada de Idea Vilariño, crítica, literaria, se posa sobre un monstruo de la lengua, un monstruo en el mejor de los sentidos, que es Rubén Darío. Y en un ensayo muy poco difundido por su especificidad y especialidad, que se llama La masa sonora del poema en Rubén Darío, uno ve claramente cómo Idea, la musicalidad de Idea, ha sido muy influida por el modernismo rubendariano en lo que tiene que ver con lo sonoro, en lo que tiene que ver con lo musical. Idea, en ese sentido, es una excelente crítica. Y ahí también tenés otra cosa, vos lees ese versolibrismo de Idea, ya no, sí, ya no seré tuya, ya no lavaré tu ropa, no cuidaré a tu hijo, ya no. Y cuando esa expresión tan fuerte que recurre a lo aliterativo y recurre a lo anafórico, parece que se resuelve en un versolibrismo, en realidad hay una musicalidad que no es que esté escondida, está a flor de piel. Lo que pasa es que el lector distraído le parece que son versos libres. Claro. Y ahí hay una enorme conciencia de ideas sobre lo que aporta Rubén Darío a la poesía latinoamericana. Estoy hablando además de una poeta que no escribe sonetos y no escribe... Y otra que admira muchísimo, que está en estos diarios de juventud, es Juan Ramón Jiménez y Julio Rey. Porque sin duda Idea, yo creo que en ese sentido sí era una crítica, pero digo, por eso te digo de largas distancias, claro. Es decir, era capaz de rastrear. Y en estos diarios yo creo que hay una revelación que está hecha de muchas revelaciones. Yo creo que esa generación, más allá de sus producciones, insisto, yo por supuesto que rescato muchos de los textos y de los libros de Idea, y me parece que tiene una conciencia de lo que quiere hacer. Y a algunos les fue muy bien y a otros no les fue tan bien de esa generación, pero tienen conciencia de proyecto y tienen conciencia seria de proyecto, y en ese sentido estos diarios revelan en este rompecabezas que uno arma desde el siglo XXI, revelan que bueno, la figura era realmente ambiciosa. Y no es ni una mala ni una buena palabra. Hay una ambición enorme, no había un corpus poético construido. No había nada. Digo, uno la lee, yo honestamente lo leí con 16 años y 7, digo, y esta parece poses, parecen tics, porque no había nada, digamos, en ese momento. A mí la lectura de los diarios me da escalofrío, porque digo, la pucha, esa mujer es casi una adolescente, y está hablando como alguien que ya tiene, no uno, varios premios Nobel encima. Ahí también uno se da cuenta de que ellos, el 45, vivieron un país, un medio siglo, donde paradójicamente tuvieron a su favor muchísimo de una cultura erudita, libresca, abierta, laica,
y paradójicamente se mostraron como renuentes, como fuera de lo oficioso, como alternativos. Otra de las grandes contradicciones, pero me parece interesantísimo que la aparición de una parte de un diario, que es mucho más extenso. Este es el entremés, digamos, la parte de la es idea antes de idea, digamos, cuando aparezca idea con idea. Imagínate las revelaciones. Sí, porque aquí hay dos revelaciones bastante grandes con los amores de Manuel Claps, relaciones sexuales, con Emilio Oribe, en fin, ahora, bastante explícitas también. Yo te puedo aportar una cosa personal que es mi conocimiento de idea personal, fue un conocimiento siempre estremecedor, porque era como estar en un filo entre la luz que te deslumbra, que te encandila, pero te deslumbra, y una gran y profunda oscuridad. Y esa sensación que tiene que ver, le podés poner intelectualmente palabras como nihilismo, como desamor, como existencialismo, era brava de llevar, era difícil para un poeta joven o para un tipo joven que le interesaba la literatura, pero al mismo tiempo atrayente, como te atrae la oscuridad. Claro, y eso está ya a los 16, 17 años, que eso resulta también difícil de creer, pero ya está, porque está plasmado con mucha sinceridad, y eso no es una pose, porque es algo que está en todo el diario, ya dice, es el mismo pantano, llega a decir. Rafael, gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a ti, y bueno, interesantísimo esto de armar también un pasado que de pronto recién empezamos a darle las patas a la sota. Esto es como el Ciudadano Kane, cada uno va diciendo su pedazo. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Desde la penumbra es la última novela de Silvia Lago, se va a presentar dentro de poquito, vamos a hablar con ella. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme a conversar con ustedes. Desde la penumbra, una novela conjuro, una trama espiralada y absorbente, un río de historias que se tejen para dibujar un territorio narrativo pleno de incertidumbres, presagios, horrores, secretos y medias voces, pero no exento de amor. Esto escribe Gerardo Ciancio. Gerardo, que me hizo una portada, una contratapa muy linda, y además, bueno, le gustó el libro, escribió una nota más larga también. No, pero aparte, Gerardo Ciancio lo conocemos, es crítico. Es un muy buen crítico, excelente, yo me quedé muy contenta. Pero acá lo que se ve, Silvia, ve el entusiasmo, que es difícil verlo en un crítico, el entusiasmo de Gerardo por esta novela, Desde la penumbra. Es una novela mayor que navega entre la fruición de contar y la fascinación de las palabras. Ah, sí, a mí me halaga muchísimo todo eso que ha dicho, ¿verdad? Y ya te digo, es mi última novela, tiene una estructura no demasiado compleja, tiene, si te digo que parte de epígrafes muy importantes, por ejemplo uno de Borges, veo en los sueños o converso con muertos sin que ninguna de las dos cosas me asombre. Este epígrafe se cumple porque en realidad hay tres narradoras, una principal y dos más, pero no solamente están muertas y conversan con personas que están vivas, es decir, en cierto modo sigue ese misterio que señala en algún momento Paul Auster, ¿no? Que lo real y lo imaginado son una misma cosa, ¿no? Silvia, incluso vos ya publicaste algunos fragmentos, pues estuve viendo el libro en una librería, sí. Y en Relaciones salió un capítulo, o parte de un capítulo. De esta novela no creo, no podría ser, salvo que la hayan publicado y no me hayan avisado, pero me parece muy raro, ¿no? No, me pareció que sí, que era me pareció ahí que era un capítulo. Sí, en Relaciones justamente yo iba a mandarles una crítica que me hicieron allá en Venezuela, una doctora que dirige los medios audiovisuales, y me mandó una crítica muy linda y se las iba a mandar para que la publicaran, ¿no? Silvia, yo que hemos conversado, yo sé que esta novela te ha llevado una construcción importante, y sé que aparte que la tenías y que la volvías a corregir. ¿Cómo fue el proceso? Sí, en realidad tú sabes que sí, tal vez porque de pronto es la última que escribo, ¿no? No, desde el año pasado estabas para publicarla y no salía. Y no había salido, ¿no? Yo me demoré porque le cambié la estructura. Ahora son tres partes, una que se llama La abuelita y el lobo, otra se llama Espejismos y eclipses, y la última Via Crucis, que es una especie de catarsis de la narradora principal
para lograr la paz. Pero ya te digo, son personajes reales trastocados, ¿no? Viste que todos quieren encontrar en las novelas, sobre todo si está narrada en primera persona, que no siempre lo está, pero y si es una mujer, a la autora, y como es una anciana la que narra, me está pasando lo mismo que cuando publiqué Días Dorados de la señora Piel de Diamante, que era joven, que la gente, bueno, prácticamente la asimiló con mi historia y no era para nada mi historia. Claro. ¿No? Pero vos ya hiciste, por ejemplo, en el libro de cuentos aquel que sacó en Planeta también, ahí también había recreación de historias que vos habías escuchado. La adopción. En la adopción. Bueno, esa era una historia, aunque parezca mentira, parece del siglo pasado, pero era de este siglo. Me lo contó una amiga que es psicóloga y que conocía el caso. Y la verdad es que no estaba demasiado cambiado en la realidad. Yo le agregué después, porque siempre uno va haciendo trueques con los personajes reales, ¿no? Y en esta novela, la última, la que comentamos, a veces los personajes se vuelven esperpénticos, deformados por la imaginación y obviamente por el inconsciente, porque es increíble cómo uno estructura y después se le va de las manos. Le parecería que la escritura y los personajes realmente te dominan, y cosa que se sabe desde hace mucho tiempo. Y bueno... Pero vos sabés que hay algunos escritores que te discuten todavía eso y bueno, discuten. Que no, discuten, ¿no? Es verdad. Hay escritores que piensan que se dirige todo perfectamente de alguna forma y que no existe. Sí, yo creo que, mira, no se puede estructurar. Yo soy de las que opino que no se puede estructurar previamente. Lo que se puede después, y yo uso muchos epígrafes que tienen que ver y que de algún modo actúan, ¿cómo te voy a decir?, como elementos indiciales que orientan al lector y que son muy importantes, porque después de que leíste de pronto 2 capítulos, volvés al epígrafe y te echa luz sobre lo que leíste, te ilumina de alguna forma. Ilumina, exactamente. Te da una dimensión. Exactamente. Esto va a ser, la presentación va a ocurrir ahora el 4 el jueves en Agadu. En la sala María Benedetti de la Casa del Autor en Agadu. Ahí está, en Agadu, en Canelones y Paraguay. Exacto. Ahí es la presentación del libro y bueno, por supuesto todos ustedes, mis amigos, están invitados. Va a estar Gerardo Ciancio, Sí, Gerardo va a presentar la novela. Y no sé, de pronto porque ahora ando medio engripada, por eso no pude ir a la radio tampoco. Pero si estoy bien voy a leer un brevísimo capítulo, porque en general son más bien larguitos, pero hay algunos que son cortos. Y está bien, te digo yo, me parece a mí en las presentaciones, que para mí por lo menos me parece bien leer algo de lo que se está presentando. Adelantar algo, ¿verdad? Porque realmente te da una idea, te da un vuelo, realmente... Claro, y además yo pedí a unas amigas mías que son músicas, tocan la flauta espléndidamente, y en la mayoría de los libros que he presentado, que no he presentado mucho, porque no soy muy partidaria de las presentaciones, bueno, pero sí, van a tocar un cuarto de hora de música, después obviamente primero Gerardo va a presentar la novela, de pronto puedo leer algo, y al final, bueno, haremos un brindis porque tenga éxito y pues salga bien todo. No, es como es el bautismo, ¿no? Es una fiestita, ahí está, es el bautismo. Tiene esa función, es el bautismo. Sí, es el bautismo. Y después, bueno, corre su suerte. Ya he tenido alguna crítica, la de La República, que la hizo... mirá, ya salió. ¿Cómo que se llama? Hugo Acevedo es. Hugo Acevedo, es preciosa, muy linda. Yo todavía no tengo el libro, lo pedimos. Pero qué barbaridad, mañana hablé a Planeta para que se los manden. Cuando lo tenga, lo voy a leer y bueno, esperamos que se te pase el resfrío y venimos y conversamos desde la penumbra. Con todo gusto, en la penumbra de la radio. Exacto. Conversaremos, cómo no, en el estudio. Silvia, ¿sabes que estamos conversando en esta semana, arrancamos la semana hablando de Idea Vilariño porque me parece salieron... un homenaje muy
que corresponde plenamente. Salieron el diario de Juventud, bueno, de alguna forma se va a presentar, es una forma también es un pretexto para volver a creo yo, lo que importa, claro, que es la poesía. Yo creo que ella también... Sí, es lo principal, pero me dijeron que el diario, que son los primeros años de IDEA, me decían a Inés que a ella le había gustado mucho trabajar en eso. Ahora después no se sabe si se publicarán, porque ella escribió diarios desde el comienzo. Claro, Era una mujer muy meticulosa en cuanto a todo lo que se refería a su persona y a su relación con el mundo, no solamente con las personas, sino con los libros. Y bueno, de ahí salió esa poesía tan hermosa y tan original, ¿verdad? Porque es una pionera dentro de la poesía latinoamericana, es una poesía particularísima la de ella, ¿no? Es particular porque parece como muy desnuda, muy ascética, claro, muy ¿no? despojada, y sin embargo trabajaba enormemente. Yo la conocí mucho, fuimos amigas, y yo fui amiga también soy de Numen y de alguna de las hermanas, y me acuerdo que ella elaboraba con un cuidado, y se ve, ¿verdad?, que detrás de eso que parece tan, como tú decías bien, despojado, hay un trabajo poético, estructural muy importante, ¿no? Ahora, en los diarios lo que aparece es yo lo hablaba con Liscano al principio del programa, con Carlos Liscano, la idea de que ella está muy centrada en su condición de poeta cuando prácticamente no escribió nada, o escribió muy poco. No había hecho nada. Y sin embargo, ella ya estaba centrada y va guardando cosas y se va auto-observando, o sea, ella siempre se está observando si está fea o si está linda, lo dice, estoy bronceada las piernas. No, además, yo no sé, tiene una especie de narcisismo simpático, ¿verdad? Porque que no se nota tanto en la poesía, pero que evidentemente estaba. Además, las fotografías desde pequeña. Sí, bueno, la fotografía siempre parece que está como de alguna forma posando. Exactamente. Este texto que yo leía parecía a veces que tenían poses también, o tics, porque todavía no hay obra, ¿no? Hay ¿cómo te decir? Un narcisismo sano, simpático, que la atrapa. Pero ¿y vos en el trato con ella, algún momento, tuviste alguna idea, percepción, algo de esa centralidad de alguien que esté centrada en guardar cosas, en ella misma, digamos? En ella misma, o sea, verse como eso iba desde una pequeña reunión de amigas hasta la concepción que tenía del amor y sus variadísimos amores. Yo tuve trato con ella y además ella prácticamente entró a la Facultad de Humanidades cuando yo era directora del Departamento de Literatura Uruguaya y Latinoamericana. Yo la propuse al Consejo para un grado 3 y ahí cuando trabajó en la Humanidades, que no le gustó, después lo dejó. A los 3 años lo dejó ya. Sí, estuvo muy poco en la facultad. Conversábamos mucho, porque en los recreos, en los tiempos libres que teníamos, y ella siempre estaba con la idea de que no le gustaba ese tipo de docencia para los estudiantes. Ella, por ejemplo, les daba eso que tanto sabía, los ritmos, les enseñaba semiótica, una teoría literaria, y los estudiantes de humanidades estábamos ahí recién saliendo de todos los problemas, estaban más para cosas más ligeras, ¿no? Entonces ella no tuvo así un contacto muy fluido con los estudiantes y después dijo, no, esto no es para mí, si quieren aprender métrica que vayan a mis libros. No, porque ella tiene ensayos, eso no lo dije, pero quiero decirlo ahora, entre los ensayos tiene, primero es grupos simétricos en la poesía de Antonio Machado, ahí está, la rima en Julio Reyes Rexil, grupos simétricos en la poesía, letras de tango, el tango cantado, o sea, hay estudios minuciosos de lo que es digamos, los aspectos internos de una poesía, ¿no? Claro, la estructuración de lo poético, ¿no? O sea, en la letra de tango, que además le gustaban mucho y cantaba muy bien, cantaba tangos a pedido a veces en las reuniones, pero medía esos versos de los
que ella entendía que eran poetas, de una manera muy rigurosa, igual que si estuviera frente a un poema de Antonio Machado, ¿no? Ah, bueno, porque ella, digo, siendo en el diario este que leí de 16, 17 años, apunta muy alto. Ella en ese momento le gusta Rubén Darío, sí. Juan Ramón Jiménez y Julio Rey. Sí, y dice en un momento, dice Rafael Alberti, y no tiene nada que decir. O dice en otro momento, aquí... Yo no lo leí todavía. Es interesante, pero porque, aparte, digo, la prosa está muy bien escrita, digamos. Claro, o sea, hay me imagino. una escritura... De todas formas, a mí algunas partes me parecieron un poco reiteradas de la problemática familiar, la problemática económica, en fin. Eran cosas que la preocupaban mucho. Y bueno, después su vida amorosa, claro. Que fue bastante compleja, ¿no? Bueno, aquí arranca solamente, digo, termina con 25 años es muy joven, y habla de Manuel Claps. De Manolo, claro. Pero al mismo tiempo tiene una relación que lo anda durante mucho tiempo, digamos, con el profesor Emilio Oribe, que tenía 30 años más que ella. Y muchísimo mayor, pero que tuvo su incidencia en la formación de ella, a pesar de que es un poeta muy distinto, y después ella no, bueno, lo dejó de lado, lo olvidó. Pero yo creo que tuvo importancia, por más que no creo que lo considere demasiado como poeta, ¿no? Bueno, ella era muy exigente. Muy exigente, ella dice no sabía de dónde le venía la exigencia, y claro, el que es riguroso de alguna forma, esto va por cuenta mía, ¿no? Pero el que es muy crítico y riguroso de alguna forma se está autoelogiando, se está poniendo en un nivel importante. Sí, como ejemplo, sí, claro. Eso es una verdad. Y fíjate que ella, bueno, con el Rey sí, que le gustaba muchísimo, que es un poeta complicadísimo, estupendo, estupendo poeta del modernismo, pero y bueno, con Rubén Darío y algún otro poeta, Machado en su momento, Machado, claro. Ella tenía una conciencia muy clara del valor de su obra, a pesar de que nada tenía que ver con esos poetas, que son ya modernistas, y son gente frondosa. Y ella habla de una reunión de amigas, donde, claro, estamos hablando del año 45, ¿no? Que para escandalizarla, porque es una despedida soltero, digamos, van a una confitería, 5 amigas, y dice, hay que espabilarla y se ponen a hablarle de todo lo que va a encontrar en el matrimonio, y bueno, dice que los gritos, y ella estaba contentísima, ¿no? Y sí, además la vida amorosa de ella fue muy complicada y muy frondosa, ¿no? Y ella, bueno, después quedaban de lado, pero incluso, bueno, tuvo un matrimonio con una persona muy valiosa, muy encantadora, pero idea no era para casarse. No, ella continuamente... Tenía una libertad que la alejaba de todo aquello que pudiera significar sometimiento, aunque fuera mínimo, ¿no? Sí, un compromiso, digamos. Claro, compromiso mejor que sometimiento, esa es la palabra. Dice Onetti de Idea Vilariño, que también tuvieron un cierto romance, dice, ¿por qué dice Idea que nunca sabrás quién es ella? Le pregunta a María Esther Gilio, y dice Onetti, no sé, yo nunca sentí que ella estuviera enamorada de mí. No entiendo, dice María Esther, ¿cómo que nunca estuvo enamorada? ¿Y los poemas que te escribió? Claro. Yo no digo que no estuvo, sino que nunca sentí que estuvo. Yo creo que lo suyo era algo muy cerebral, intelectual. Nada más, le pregunta a María Esther, nada más, y dice Onetti, también cama. Qué bueno, sí. Y sí, ella lo contaba, ¿no? Incluso cuando iban y pasaban encerrados 3, 4 días y después cada uno para su lado. Y bueno, viste que incluso ella no habla demasiado bien de Onetti, ¿no? Para mí, si hubo amores intensos en ella, que no era tampoco un ser de una entrega total, Onetti es una figura importantísima en su vida, incluso en los últimos años. Ella, cuando volvía de los viajes a España, siempre lo visitaba, y según contaba, había una atracción de tipo amoroso, siendo ya viejos los dos. Bueno, Onetti desde luego, pero ella ya
madurita, ¿no? Bastante. Muy bien, Silvia Lago, gracias por estar Encantada, acá. Espero que te vaya bárbaro, sé que te vas a ir Muchas bárbaro. gracias, Vas a estar rodeada por el afecto, sobre Ojalá todo por que sí, el respeto, y la me admiración. encantaría que verlos a ustedes también. Capaz que después de la radio, pero salimos a las Sí, 9 es aquí. una Yo hora- no sé no, si a ya- las 9 ya estarán en la flauta Claro, tocando. ya ahí en es lo que- una hora mala. Esto pero... es a las 19:30, amigos. A cualquiera puede ir. Esto es una invitación Sí, sí. general a El esta jueves, presentación. el Este jueves jueves en- 4 en Agado. En Agado. Muchísimas gracias por la entrevista, por haber conversado con tan lindo. Te mando un abrazo y ya Igualmente, hablaremos largo muchísimas gracias y nos veremos otra vez. Muy bien. Amigos, se termina. Chau, Silvia.